Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra capacitación 2024 de STEP Learning. Gracias por la participación y por la espera. En esta ocasión quien les habla es asistente administrativo de STEP Energy, Estefanía Siguas. Como sabemos, STEP Energy es una empresa que se encarga de comercializar soluciones en el sector eléctrico mediante el sector eléctrico de media y baja tensión a través de suministros eléctricos, de servicios, de calidad de estudio y mediante capacitaciones de manera presencial o virtual. En Save Energy nos organizamos en 5 áreas o 5 puntos que se considera la atención, los socios, unidad de negocio, capacitaciones y proyectos. Siguiente. En la atención in situ nos encargamos de brindar mayor disponibilidad, mejor calidad y mayor asistencia. Siguiente. Como socios estratégicos tenemos a ABB, Siemens, Schneider, Circutor y Siemens. En unidades de negocio contamos con suministros de equipamiento, soporte especializado y servicios especializados. En suministro de equipamiento proporcionamos celdas de media tensión, relés de protección, interruptores termomagnéticos. En soporte especializado brindamos lo que es soporte en sitio con nuestros clientes y también soporte en la oficina. Siguiente. En servicios especializados brindamos sobre media tensión, baja tensión y calidad de energía. En media tensión proporcionamos instalaciones de celdas de media tensión, seteo y pruebas de relé, mantenimiento de transformador y pruebas de aislamiento. En baja tensión tenemos aislamiento de tableros, instalación de analizador, termografía y puesta a tierra. En calidad de energía brindamos lo que es análisis de energía, mantenimiento de banco de condensadores, estudio de calidad y programación. También lo que son capacitaciones por sesiones con nuestros clientes y capacitación con valor agregado a instituciones. Y algunos proyectos que tenemos con Siemens Energy, Centro Internacional de la Papa y Cali Fruit. A continuación llevaremos a cabo nuestra capacitación y con ello contamos con un invitado especial que es egresado de la carrera de Ingeniería de Mecatrónica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en sistemas de baja tensión y gestión de energía. Actualmente se desempeña como promotor y soporte técnico para equipamiento de baja tensión y en Siemens Perú y Bolivia. Él es el ingeniero Ítalo Ames. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Y bienvenido a SEP Learning. ¿Algunas palabras para... No, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias también por las preguntas que nos dejaron en la plataforma, en el formulario. Y pues estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes en esta sesión, ya siendo las 7:15. Estoy muy contento de poder compartir este espacio con ustedes. Siempre estos espacios de capacitaciones y demás es un aprendizaje, de verdad, muy enriquecedor de ida y vuelta, diría yo. O sea, tanto desde nuestro lado, desde vosotros como oyentes, así como también para nosotros como expositores, sinceramente. Y muchísimas gracias por ello. Muy bien. Bueno, con la capacidad y con los conocimientos que a usted le caracteriza, podemos dar inicio a esta capacitación y podemos proyectar las PPT para su continua exposición. Sí, sí, perfecto. Voy a compartir en este momento. Me confirman si lo pueden ver sin ningún problema.
Por ¿Sí? último, se indica que a los asistentes estar atentos de hacer sus apuntes para que puedan hacer sus preguntas en el chat del Zoom y al finalizar, el ingeniero las puede resolver. Listo. Listo, bueno, muchísimas gracias. ¿Puedo arrancar, verdad? Sí, Excelente, excelente. Bueno, nuevamente agradezco a todos por el espacio, la verdad es bastante enriquecedor poder hacer brindando este tipo de capacitaciones y pues ayuda muchísimo al ¿cómo se llama? A poder compartir nuevos espacios y demás, ¿no? Yo ahorita, el día de hoy la presentación trata sobre cómo elegir correctamente un medidor e incluso desde una etapa incluso de cómo de pronto especificarlo bien, o sea, de pronto qué necesito realmente, cuánto voy a utilizar de sus capacidades. Entonces, pero para ello vamos a también explorar un poco solo muy brevemente, unos conceptos fundamentales sobre lo que es eficiencia energética y gestión de energía, porque es importante tener esos conceptos antes de que yo use un medidor de por sí. Antes de simplemente usar un medidor o entender que los medidores son instrumentos para poder lograr una buena gestión, para poder hacer una gestión de energía y luego poder conseguir la famosa eficiencia energética. Así que voy a comenzar justamente por eso, ¿vale? Primero, ¿qué entendemos por eficiencia energética? O sea, es algo muy breve, no se preocupen. La eficiencia energética la entendemos que entender como que hago lo mismo, o sea, produzco lo mismo, eh, te- tengo el mismo fin de utilidad de la energía, pero lo hago mejor, ¿ya? O sea, consumo menos, de alguna forma. O impacto menos a la red eléctrica también, o sea, desplazando nuestro consumo a un horario fuera de pico, por ejemplo, ¿no? O cambio de tecnología para poder mejorar esa tecnología de uso, ¿ya? Entonces, por eso que este concepto es muy importante manejarlo. La eficiencia energética es la disminución del consumo de energía sin que disminuyan las capacidades productivas. Por eso les decía que es el mismo producto, la misma aplicación, pero con un mejor performance, sin afectar el rendimiento de la planta, sino incluso mejorándole y todo esto, ¿vale? Eso es la eficiencia energética, si yo produzco 100 latas, sigo produciendo 100 latas, pero ahora me va a costar menos hacerlo o voy a usar menos energía para poder hacerlo. Recuerden que cuando hablamos de eficiencia energética no hablamos solamente de lo que es energía eléctrica, también podría ser otras fuentes de gasto, por ejemplo, agua, simplemente hablamos de recursos, ¿no? Agua, gas, combustible, podemos ser eficientes en muchos de esos aspectos. El día de hoy vamos a hablar un poco de los instrumentos que son los medidores para la parte eléctrica, ¿vale? Ahora, con la eficiencia energética entendamos que no es inmediata, ¿ok? Eh, es un punto siguiente, es la consecuencia natural de poder hacer una buena gestión de energía. Cuando yo hago una buena gestión de energía, busco potenciales de mejora, identifico problemas para que los problemas no generen más gasto de energía, o a través de los perfiles de carga determino si tengo un consumo mayor o menor, y ver si es que este consumo mayor o menor es por tecnología, es porque un dispositivo mecánico está desgastado y genera más rozamiento en el proceso y hace que mi motor tenga que trabajar a mayor potencia. Entonces, ese tipo de conjunto de cosas nos ayuda a poder disminuir el consumo y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Por eso digo que la eficiencia energética no es inmediata, sino es una consecuencia. De hecho, cuando se utilizan estos softwares de monitoreo de energía, de eficiencia energética y demás, no es que de pronto yo pongo el software y el software mágicamente me hace las cosas, sino como que es una herramienta para poder tomar decisiones, ¿vale? Entonces, ¿y qué es la gestión de energía? Pues la gestión de energía es una coordinación, vamos a leer lo que dice aquí, es coordinación, previsora, organizada, bla, bla, ahí lo tienen puesto. Pero en sí, yo se los defino de esa forma. La gestión de energía es que es o sea, definir mis acciones en base a hechos, en base a, a información que capture, a, a cosas que yo puedo demostrar finalmente,
en búsqueda de tener de tener un mejor consumo de energía, uno, de impactar positivamente al medio ambiente, de tener un criterio ecológico y finalmente también ahorrar dinero. Es importante que la gestión de energía nos ayude a ahorrar dinero, porque si no, no se puede continuar, pues, porque de hecho la gestión de energía es un ciclo de mejora continua realmente, en el cual yo mido, defino una estrategia, optimizo un proceso y luego monitoreo y tomo acción. ¿Por qué monitoreo? Monitoreo a ver si es que la optimización que hice genera verdaderamente un beneficio. Y en caso no lo genere, es identificar por qué no lo genera y qué acciones debo tomar. Debo corregir. Vi que mi iniciativa de repente no fue un error en la definición, hay que corregirla. De repente me faltó un componente más implementar para que eso tenga un mejor un impacto positivo, mucho mejor. em, que me ayude pues a lograr el objetivo que busco finalmente. Por eso se toman acciones y luego nuevamente comienza. Nuevamente tomo acciones, defino la estrategia, optimizo el proceso y sigo siguiendo. A este ciclo continuo se le llama ciclo Deming, por cierto. Es un ciclo continuo de gestión de energía. Justo acá lo ponía, ¿no? Es un ciclo de mejora continua. Importante saber eso y saber que ese es el camino para poder lograr estos objetivos de mejora en consumo de energía. No es una suerte mágica y demás, ¿vale? Ahora, cuando yo pueda hacer gestión de energía, necesito poder definir algunos puntos, ¿no? Primero que nada, una de las cosas más importantes del sistema de gestión de energía, más allá de que tenga los mejores medidores del mundo, que tenga el mejor el software más potente del mercado, o la herramienta mejor optimizada y demás, importa mucho quién está detrás del software. Porque como cualquier tipo de gestión, como la gestión humana, como la gestión de proyectos, como la gestión de recursos, como la gestión de activos, alguien tiene que hacerlo. Tiene que haber un equipo o una persona detrás de esto, porque si no se hace un seguimiento, no va a haber mejora. Yo sé que esto es lógico, pero a veces, a veces uno no lo toma en cuenta, y si uno no lo puede hacer, podría incluso contratar a un tercero para que nos ayude con esa evaluación, ¿no? Que nos haga el seguimiento, el servicio, porque si pongo software, medidores, y solo lo voy a usar para ver y distribuir gastos de consumo, solo estaría haciendo lo que le llaman transparencia energética, monitoreo energético, pero no estaría buscando una gestión de energía para poder realmente buscar una mejora continua, ¿vale? Por eso lo pongo aquí, ¿no? Es, es uno de los puntos que son un componente importante, es desarrollar una estructura organizacional de trabajo, procedimientos definidos, procesos definidos, es indispensable contar con un medio de adquisición y administración de información. Entonces, esa es la parte más importante. Primero que nada, que haya alguien que lo pueda hacer. Porque a veces yo me he topado con personas que ponen un software en un computador y nadie lo usa. O nadie entiende cómo usarlo o no lo usan. Entonces la idea es que pueda elegirme justamente un software y medidores adecuados eh, que no me compliquen la vida, sino sea lo más sencillo posible, ¿no? Y mientras menos cantidad de pasos tenga que hacer, quizás, o sea más fácil para mí como usuario entender y utilizarlo, quizás es mejor, ¿no? Un punto importante son los medios de adquisición, son los medios por los cuales yo adquiero la información medida para luego poder yo implementarlo en un sistema. ¿Ok? Y luego está el medio de análisis, que vendría a ser el software. Y te lo tiene que ser software, puede ser, no puedo hacer yo también con mi tabla de Excel así a mano alzada o por computadora, por Excel y propio así. ¿Yo puedo hacerlo de esa forma también? Sí, claro. Pero obviamente estarías inventándote tus algoritmos y todo esto, ¿no? Lo bueno es que hay actualmente muchos softwares que te ayudan a poder lograr el objetivo más rápido, ¿no? Y es un punto importante mencionar esto porque es importante tener un medio de adquisición, un medio de análisis y además es importante también definir una estructura organizacional. No creen como una estructura que es algo muy definido, que no se puede responder, que tantas personas van a hacer esa tarea, no. Considero simplemente como que asigno la tarea a alguien y esa persona tiene que hacer el seguimiento. Así de simple.
¿vale? O sea, que alguien tenga asignado, esté asignado a eso, que le pueda dar el tiempo para eso, ¿vale? Importante esta frase que siempre le menciono, lo menciono en las presentaciones, que me parece sumamente relevante, que es esta, es el highlight para que no se nos olvide. No puedo controlar lo que no mido. Por eso es muy importante el tema de los medios de adquisición. Entonces, pero ahora, cuando hablamos de un medidor, uno ve diferentes tipos de características, pues no vemos que mide tensión, corriente, y a veces el tema de estos primeros valores de acá, tensión, voy a poner cambiar de color, poner un color Siemens, tensión, corriente, factor de potencia, energía, ya esto está por defecto, ya que uno ya ni se pregunta eso. Muchas veces las dudas de si mi medidor debo ponerle esto, debo ponerle lo otro, va por aquí, armónicos, distorsión armónica, violación de valores límites, qué protocolo debo usar, qué funciones extras son importantes para mí, qué funciones de calidad de energía me interesan. Ese tipo de cosas son las cosas que actualmente van a definir si uso un medidor u otro. Porque en el mercado, la verdad, muchos somos muy parecidos en ese punto. Vamos a tener medidores muy parecidos. Actualmente incluso ya ni siquiera nos preguntamos si el medidor es bidireccional, porque actualmente casi todos los medidores del mercado son bidireccionales. Los de Siemens definitivamente, todos son bidireccionales. O sea, ¿qué significa un bidireccional? Que sabe identificar cuando la energía va a un sentido o el otro. Pero además de eso, que si va a tener una función de cuenta de energía, porque la energía es una cuenta finalmente, así como la energía que está en las casas, em, es importante que el medidor tenga la capacidad de diferenciar y también contar cuánta energía está saliendo, como cuánta energía está entrando a mi red, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se hace sin ningún problema con los medidores. Actualmente ya es casi, o todos lo hacen, muy difícilmente hay un medidor actualmente en el mercado que se venda actualmente que no tenga esa ventaja. Al menos en el mundo, eh, no sé, pues industrial, en el mundo este, de infraestructura, muy difícilmente va a aparecer eso. ¿Vale? Entonces, otro punto importante que define un medidor, si va por uno o por otro, es este punto de acá. El tema de la clase de precisión. Eso de la clase de precisión va a ser muy importante porque va a poder definir si uso uno u otro y entender bien qué significa la precisión, ¿verdad? Entonces, vamos a basarnos en este tipo de temas para poder yo primero entender un poco la diferencia, para qué sirven, y de esta manera poder luego determinar qué es lo que me va a pedir cierto segmento de mercado o entender cómo lo podría yo aplicar o cuál debería ser el más adecuado para mi aplicación. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a ver aquí, ¿verdad, estimados? Si tienen alguna consulta o duda, lo pueden dejar sin problemas hay un chat aquí que está disponible aquí en el, en el Zoom, le dejan en el chat y al final vamos respondiendo las consultas, ¿vale? No hay ningún problema, no hay ninguna pregunta mal hecha, por cierto. ¿Ok? Muy bien. Eh, Vamos a seguir. Ahora, ¿qué es la clase? Cuando uno habla de clase de precisión, ¿qué uno se refiere? Es una pregunta muy común. ¿Qué es la clase de precisión? Y aquí lo pongo. Es el error relativo que como máximo puede tener un instrumento de medida. ¿Qué significa eso? Significa que em, el grado de incertidumbre y la posibilidad de error que puede traer un instrumento. Realmente es muy parecido a como todos los equipos de medición tienen una incertidumbre. Entonces, es ver cuál es esa incertidumbre realmente. Entonces, ahora, estos valores actualmente ya están normalizados, por norma. Están normalizados. Se tienen predicciones de 2, 1, punto 5, punto 2 y punto 1. Que estos van a tener un error relativo de este tipo. ¿Qué significa? Que existe un 0.1% de error. O sea, que lo que te dice el medidor podría tener un error de 0. Lo multiplicas por 0.1% y ese sería el valor de error. Entonces, basado en eso, yo les diría, ¿cómo uno puede saber cuánto es la variación, ¿no? Finalmente, o sea, esto influye mucho en mi consumo, esto influye mucho en decidir qué medidor voy a utilizar, y la respuesta es sí, porque imagínense
un error de un 1%, que no será mucho, 0.5%, en una aplicación donde el consumo es en baja tensión, la carga tiene un consumo, o sea, total, todas las cargas juntas tienen un consumo de, no sé, pues 80 kilowatts, 80 kilowatts como potencia. Entonces, eso en el tiempo quizás no va a sonar, no va a significar mucho, ¿verdad? Quizás en el tiempo termina consumiendo al mes, no sé, de pronto 600 kilowatts y así, ¿no? Es un error de uno, no es mucho. Pero ¿qué pasaría si es que la aplicación de repente fuera en media tensión o un punto muy aguas arriba de un sistema donde ya no hablamos de consumos de megawatt, de kilowatt hora, sino hablamos de consumos de megawatt hora? Entonces, ahí sí ese porcentaje de 1% de error podría traer un impacto económico fuerte por si el medidor mide mal. O sea, por la incertidumbre que puede tener el medidor. No es que vaya a medir mal, es que tiene una incertidumbre normal. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que me pueden ayudar a definir si yo voy por una precisión mayor o menor. Claro, más preciso siempre va a ser mejor, definitivamente, ¿no? Pero uno también tiene que elegir el medidor adecuado para su aplicación, porque si no sobrecostó mi proyecto tranquilamente, ¿vale? Importante también mencionar que cuando se habla cuando en los medidores ustedes se encuentran esa característica de la precisión 0.1, 0.2, 0.5 y así, hablamos siempre de la precisión en energía activa. ¿Eso qué quiere decir, Ítalo? Que el medidor podría tener diferentes valores de precisión para, tus diferentes variables. De hecho, aquí tengo un ejemplo de un medidor que tiene precisiones distintas a 0.2, cuando 0.2 sería como un clase 12, 0.2S en este caso. Pero ven cómo la potencia reactiva tiene otra precisión, vemos como por ejemplo el factor de potencia tiene otra precisión, el, cos- ¿cómo se llama? El ángulo de fase tiene otra. Entonces, ese tipo de detalles son las cosas que afectan la medición también, pero también entender de que a pesar de que yo tenga diferentes precisiones, cuando uno habla de clase de precisión de un medidor, o sea, este medidor es clase 0.2, es clase 1, es clase 0.5, lo que estamos diciendo ahí es que la energía activa va a tener una precisión de 0.5, de 0.2 o 1, dependiendo de cuál sea la clase. Y eso va a significar que va a tener un error relativo respecto a ese valor, ¿no? No es que de pronto este, significa que todas las variables van a medir 0.2, por ejemplo, ¿no? Ese es un punto importante, ¿vale? Bien. Ahora, esto está muy vinculado a las normas también, ¿ya? Por ahí, actualmente ya no veo mucho, hace 5 años yo veía que había algunas especificaciones que pedían precisiones 0.5S para, con esta norma, con la 62053-11. Pero esta norma es de medidores electromecánicos, que no es lo mismo, ¿ok? Cuando vemos la solicitud de 0.5S, 0.2S, ya sabemos que estamos hablando de un medidor electrónico, ¿vale? Y van con estas normas de acá, ¿sí? Bien. De hecho, la norma que actualmente ya pues regula todos este tipo de medidores que se tienen que encontrar en el mercado es la norma 61557-12, que ya ahí sí te, te conglomera todas las precisiones para medidores electrónicos sin problemas, ¿vale? Bien. Otro punto importante, cuando yo decido también qué voy a elegir, no también debemos olvidarnos que uno debe elegir siempre un transformador adecuado para el medidor. Es decir, si por ahí tengo un medidor de clase de precisión 0.5S, debemos tener un transformador para esa clase de precisión. ¿Qué pasa ahí? Entonces, pero si yo le pusiera, por ejemplo, a este medidor, que es de 0.5S, si le pongo un transformador de clase 1, ¿qué va a pasar ahorita? ¿No va a medir? ¿No va a funcionar? Sí va a funcionar, ¿no? Igual va a aprender, te va a dar las lecturas, pero la norma indica
que cuando se le coloca un transformador distinto al tipo que él tiene, simplemente el medidor no garantiza la confiabilidad de la precisión. Así de simple. No es que de pronto va a adquirir uno, ¿no? Uno diría que, bueno, adquiere como uno, ¿no? Como si fuera uno en caso la aplicación sea de 0.5, yo le pongo uno. Pero no es tanto así, realmente. No es tanto así, porque finalmente eh, depende mucho de lo que el equipo haga o cómo está calibrado para que funcione de esa forma, ¿no? Con tal, con tal transformador, ¿vale? Otro punto importante es el tema de protocolos de comunicación. Los protocolos de comunicación también definen mucho qué medidor termino de usar finalmente, ¿no? Hay diferentes tipos de protocolos, está Modbus, está Ethernet, Profibus, HART y demás. Yo sé que generalmente eh, ya un protocolo estandarizado para todos los medidores que vamos a encontrar en el mercado va a ser Modbus, pero también hay muchos medidores que tienen ciertas capacidades adicionales, permitiéndoles otro tipo de protocolos de comunicación adicionales al que vienen de fábrica, al que vienen de fábrica con algunas expansiones de tarjeta, por ejemplo. Entonces, entendamos un protocolo de comunicación como, digamos, el idioma al cual van a hablar los medidores, ¿no? Ahora, es importante que uno pueda saber definir cuál, ¿no? Por ejemplo, para aplicaciones no determinísticas, ¿a qué le llamamos no determinístico? Le llamamos a cosas que si algo le pasa a la comunicación, tampoco no va a ocurrir algo catastrófico, ¿no? O sea, porque el medidor simplemente, a veces, el medidor también guarda información, ¿no? Bueno, algunos al menos guardan información. Entonces, si por ahí hay una falla en la comunicación, pues no, quizás no va a pasar algo grave, ¿no? Pero imagínense que una línea de proceso, en una línea de producción, una parte del proceso pierde comunicación con el sistema de control. Ahí sí puede haber un problema grave, ¿no? Podría incluso el producto producirse mal, podría pasar un accidente, no lo sé. Entonces, para ese tipo de aplicaciones se usan otro tipo de protocolos de comunicación, donde por ejemplo, sean protocolos de comunicación de campo hechos de una forma tan robusta, donde incluso tú puedes tener feedback temprano de si de pronto hay conexión realmente entre el cable, si es que el buffer está lleno, ese tipo de informaciones, protocolos como Profinet te pueden dar. Entonces, esa es una de las ventajas de elegir un protocolo más orientado a industrial. Pero realmente, cuando uno usa un medidor, no es una aplicación determinística, es una aplicación no determinística, porque no va a pasar nada grave si es que de pronto por un momento no comunica, si se pierde la comunicación. Algo que sí pasaría en un instrumento, por ejemplo, en una línea de proceso, ¿vale? Algunas características de la aplicación, de lo que es Modbus, por ejemplo, es definitivamente, eso ya lo sabemos, que es maestro esclavo, es público y gratuito, es utilizado en muchos equipos e instrumentos. Y además tiene una versión serial, que es la versión Modbus RTU, y una versión Ethernet, que es la de Modbus TCP/IP, ¿vale? Con sus respectivos tarjeta de expansión, ¿no? Uno RC485 y el otro RJ45. Ya está. Entonces, este es otro punto que va a determinar cómo yo qué tipo de medidor voy a utilizar, porque de pronto si yo lo quiero meter en un sistema donde solo sea la Profinet, pues obviamente voy a tener que el equipo ponerle Profinet, ¿no? O sea, ponerle la tarjeta de expansión de Profinet. Sin embargo, actualmente, si no son todos, al menos la mayoría de SCADAs, por ejemplo, eso sí pasa en Siemens, ya tienen todas las librerías diferentes tipos de protocolos de comunicación. Tienen protocolos Modbus, algunos tienen protocolos Profinet, otros tienen Profibus también. O sea, tiene varios protocolos de comunicación ya colocados en el mismo equipo, para que, en búsqueda de que pueda aceptar más diversidad de equipos, realmente. Esa es la idea, ¿vale? Y otro punto importante es que algo que también puede definir que yo vaya por uno u otro medidor puede ser el tema del perfil de carga. ¿Qué es el perfil de carga? O sea, ¿a qué le llamamos perfil de carga? Perfil de carga le llamamos, o bueno, también le llaman perfil de demanda. Es, es cómo se ve el consumo de tu carga, tu planta, eh, en diferentes momentos del día, en,
y a diferentes horas en un periodo de tiempo. Puede ser un día, 2 días, una semana, 2 semanas, un mes, pero te va a dar una curva de cómo funciona ¿cómo se llama? Cómo funciona mi planta. O sea, digamos que de alguna forma me enseña a qué hora consume más, a qué hora consume menos. Eso me va a servir a mí de input, por ejemplo, para yo poder tomar alguna para yo pueda tomar decisión de alguna oportunidad de mejora. A eso me refiero, alguna oportunidad de mejora. Por ejemplo, si siempre consumió tal perfil y de pronto a partir de cierta fecha, en una parte del perfil esto subió, hay que preguntarse por qué subió. Cambié de producción, estoy produciendo más, tiene sentido, no tiene sentido. Ese tipo de cosas son las cosas que me dan una curva de carga. Y que la curva de carga se pueda grabar en el equipo y el mismo equipo pueda tener esas funciones embebidas, pucha, es un golazo porque me permite, en caso que haya una pérdida de comunicación, igual el equipo va a seguir generando la curva de carga y yo lo podría descargar después, ¿no? Entonces, esas son algunas cosas importantes. Ahora, ya yéndonos un poco más al tipo de medidor que podemos encontrar, ¿no? O sea, recuerden, ¿cuáles eran temas de precisión? Hay temas de protocolo de comunicación, eh, hay temas de funcionalidades, como por ejemplo el tema de la curva de carga. Y acá hay algo que no he mencionado, ¿ya? Que es el tema de calidad de energía. El tema de calidad de energía también afecta en qué equipo voy a utilizar, porque hay que ver para qué lo quiero, ¿no? ¿Cuál es mi expectativa con el equipo? Entonces, dependiendo de lo que yo busque, yo puedo elegir equipos que puedan detectarme flickers, que me puedan detectar armónicos, que puedan generar reportes el estado o la calidad de la tensión, de la tensión que estoy recibiendo en mi entrega de energía, en mi suministro, o de pronto si hay flickers, si hay swings, si hay valles o crestas de consumo, o valles y crestas de tensión, por ejemplo, también es importante, ¿no? Va a depender mucho de cuántas cosas quiera monitorear y a qué nivel, ¿no? De eso depende generalmente. Bien, vamos avanzando. Bien, encima pues tenemos muchos equipos, la verdad. Tenemos para todo tipo, para aplicaciones de infraestructura, para aplicaciones de industria, para aplicaciones de la calidad de energía. ¿Y eso qué me define? O sea, ¿cómo sé cuál va para energía, Ítalo? ¿Cómo sé para cuál va calidad de energía? ¿Cómo sé para cuál va para infraestructura? ¿Cómo sé va para industria? No hay una definición así tan demarcada como yo lo he hecho aquí, porque no es que de pronto solo puedo usarlo en esta aplicación, sino que es donde más comúnmente las vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, en infraestructura muy típico encontrar este tipo de medidores, que son medidores pequeños, compactos, con un poco de espacio, van dentro del tablero, pero se usan mucho, por ejemplo, para locales comerciales, porque es algo muy pequeño, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bajo eso, dependiendo de la aplicación que yo tenga, yo voy a seguir un tipo u otro tipo de medidor. Hay muchos tipos, Siemens tiene muchos tipos y tiene muchas tecnologías también de medición, ¿vale? Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a seguir por acá. Em, Cuando hablamos de medidores de Centrum Pack, podemos hablar de algunas aplicaciones. Aquí yo tengo dos aplicaciones puntuales, por ejemplo. Ya luego ustedes, si quieren, me pueden preguntar por alguna aplicación particular, para tal lugar, si no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, para medidores Centrum Pack, esa es nuestra familia de medidores que tenemos en Siemens. Y aquí justo di un ejemplo, ¿no? Si para un centro comercial o un locatario comercial, ¿qué es cuál es el tablero que tiene medidores que más voy a utilizar? Pues obviamente, por un lado está los medidores para locales comerciales y otra es para los medidores para las cargas principales o los medidores, por ejemplo, para la subestación principal. Eso va a depender dónde quiero usar el medidor para ver qué tan complejo tiene que ser. Pero si nos vamos de manera generalista, al menos para la aplicación de locales comerciales, que le llamamos locatarios, estas variables son las que generalmente se solicitan. Tema de energía, tarifa y las básicas, potencia, factor de potencia, corriente, tensión. Y generalmente estamos hablando de precisiones suficientes de 0.51. ¿Por qué precisiones tan bajas, Cítalo? Es que realmente un local comercial, ¿cuánto consume al día? O sea, consumirá 10 kilowatts de repente, 20 kilowatts.
no consume realmente tanto. Entonces, tener un grado, un equipo muy, muy preciso, quizás también no es la opción más competitiva posible, ¿no? Quizás es mejor ir por una opción competitiva, porque obviamente no necesito tanta precisión, a pesar de que hay cobre, porque obviamente el gap, el delta con respecto al consumo no es tan alto, ¿no? Por ejemplo. Ahora, en ese tipo de soluciones es muy común en las locales comerciales que les pidan que los equipos tengan mondas RTU, porque el cableo es mucho más sencillo, a veces usar mucho cable UTP o mucho cable Cat5, Cat6 o el Cat6 también, hace también que un proyecto eleve su precio, ¿no? Porque obviamente ese cable es más costoso. Entonces, eso también es una decisión por la cual pasa, en la cual un cliente decide qué tecnología utilizar. Ven cómo incluso el protocolo también afecta a esto. Va a depender también de eso, ¿vale? ¿Y qué tipo de medidores encontramos ahí? Pues encontramos medidores, por ejemplo, como el PAC 1600, que es un medidor compacto, que puede funcionar tanto con transformadores, como también puede funcionar directamente a través de sus terminales, como si fuera una carga directa. Solamente un paso, ¿no? Un paso. Obviamente tiene que haber las condiciones eléctricas necesarias, definitivamente, ¿no? Eso está de más, pero es importante decirlo. Ahora, estos equipos pueden ser monofásicos, pueden ser trifásicos, tienen tarifa, pero lo que sí es verdad es que todo equipo RTU, por ejemplo, acá tenemos otro o acá tenemos otro, todos los equipos que sean RTU, sí o sí van a necesitar, sí o sí van a necesitar de un equipo aguas arriba que funcione como gateway o un gateway aparte, cualquiera de los dos, para yo poder luego comunicarlo con un computador. Eso es supremamente importante, porque es ahí donde me doy mi primer, a veces, golpe en la pared, ¿no? Porque yo les defino, sí, siempre se pide RTU y todo eso, pero a veces luego no entiendo cómo conectarlo a la computadora, porque leer tarjetas seriales es muy complicado. O sea, definitivamente tengo que hacerlo con una aplicación, con un equipo que sea eh, modas TCP, ¿no? Que sea comunicación Ethernet. Bien. Ahora, justo aquí pasé algunos medidores de manera muy rápida. No voy a, creo que, dedicarme pues, a ver cada característica, pero de manera general es importante mencionarles esto. No sé si notaron que, por ejemplo, acá hay dos precisiones, clase 1 y clase 0.5. Y la directa es 1 y la indirecta es 0.5. Eh, a veces uno se pregunta por qué se genera esa diferencia. Y realmente, si checaron detalladamente en la parte anterior, notarán cómo estos protocolos incluso están vinculados con el tipo, el tipo el, eh, el tipo de norma que voy a utilizar. Por ejemplo, si se dan cuenta, acá tenemos que una norma habla de la precisión 1 y 2 y otra norma para los equipos electrónicos habla de la 0.2S y 0.5S, ¿vale? Entonces, em, un segundo, ahí está. Por ejemplo, entonces, basados en eso, ¿por qué acá hay dos? Porque algo que no puse en la presentación, pero ya eso está en la norma, lo pueden buscar en la norma, es que cuando hablamos de precisiones 0.5S o 0.2S, ya en norma exige que el equipo tenga un transformador. En algún lado, funcione con un transformador sí o sí de la misma precisión. Entonces, cuando hablemos de precisiones 0.5S, 0.1S o 0.2S, estamos hablando de equipos que van a sí o sí de alguna manera utilizar un transformador de corriente, ¿vale? Es un punto importante a mencionar. Bien. Lo mismo va a pasar con otro tipo de medidores. La diferencia realmente entre ellos aparece en lo que está resaltado. Justo, ahí está la diferencia. Los demás es muy similar o casi lo mismo. Aquí tenemos sí una diferencia. De hecho, en Perú hemos tenido varios proyectos donde hemos puesto tanto el PAC 1600, el que les mostré hace un rato, como el PAC 3120 para aplicaciones de centros comerciales, por ejemplo.
Donde una de las particularidades, por ejemplo, de este medidor, que es un medidor todavía de entrada, si ustedes entran a la lista de precios, van a poder ver los precios de cuántos cuestan estos equipos, no son para nada costosos. Pero este equipo de por sí, a pesar de ser un equipo de RTU, RC485, ¿no? Que es uno de los más económicos que tenemos, ya viene de por sí el tema de distorsión armónica y de monitoreo de valores límites. ¿Qué significa un valor límite? Que yo de pronto yo defino, ¿no? O yo quiero hacer un rechazo de carga y quiero que, por ejemplo, que el medidor determine o no permita que o apague ciertas cargas para cuando el consumo de la potencia, o sea, la demanda, está, digamos, por encima de 50 kilowatts. Pongamos un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el equipo? Va a generar una función interna para monitorear esa variable y cuando supere cierto valor, manda, por ejemplo, este equipo le manda una señal que la condición se ha cumplido y algún otro equipo de control, pues obviamente hará esta conexión, ¿no? Esta desconexión. Esto- pues el PLC, por ejemplo, recibe esa señal, solamente leer la variable y ya está, pero es muy importante también que el mismo equipo también lo pueda hacer, porque da una confiabilidad distinta, ¿vale? Porque es una función del mismo equipo. No es que yo tengo que inventarme el programa dentro de un PLC, por ejemplo, ¿vale? Bien, este por ejemplo a pesar de ser RTU, miren cómo la precisión ya es más alta, 0.5S. ¿Qué quiere decir esto? Que esto usa transformador, por ejemplo, también. Es importante. Esto vale encontrarlo en todas las marcas, o sea, no es algo que solo Siemens, todos los 0.5S de Siemens tienen transformador y los demás no tienen, no. Es algo común. ¿Vale? Busquen si quieren, busquen en el mercado, van a encontrar que estos se topan. Pero yo he visto algunos medidores que son como unas cajas que tienen el medidor puesto y yo solo me conecto. Ya, pues, pero es que ahí tienes el medidor y tienes también un envolvente, donde ahí seguro están los transformadores. Entonces, es lo mismo finalmente. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos a buscar otra aplicación. Vamos a imaginarnos una aplicación quizás un poco parecida a la anterior, pero ya en un nivel más superior, ¿no? Por ejemplo, imaginemos un data center, ¿no? En un data center, por ejemplo, un centro de datos, o imagínate un centro de datos pequeño, ni siquiera uno grande, ¿ya? En un centro de datos, los dolientes, acá sí hay dolientes, aquí sí hay cargas que necesitan ser evaluadas constantemente, porque que un data center no puede parar en ningún momento, ¿no? Finalmente. Entonces, aquí yo tengo que buscar que también el consumo de energía me dé información de cómo esto repercute en en mi planta. O sea, cómo el consumo puede también ser consecuencia, por ejemplo, de polución y todo esto, ¿no? Porque siempre, mientras más equipos más polución hay, el equipo también, este, los equipos electrónicos, al tener mucho polvo, a veces genera más calor, ¿no? O también, en otros casos, si tienen mucho polvo, de repente también la curva, en lugar de subir, de mantenerse, sino que baja. De repente los computadores que están en los racks, de repente limitan su consumo, ¿no? Porque obviamente en busca de protegerse a sí mismos, ¿no? Entonces, siempre la energía, veámoslo no solamente como consumo, veámoslo como fuente de información, en búsqueda de mejorar este tipo de problemas, de evitar problemas finalmente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para este caso es un caso típico, un tipo data center. Tengo racks. Aquí, ¿por qué usamos modos TCP y no usamos RTU? ¿Podríamos usar RTU? De repente, el cliente lo puede pedir, ¿no? No hay ningún problema. Pero generalmente en aplicaciones de data center ya los clientes suelen pedir ya precisiones, más que precisiones, protocolos Ethernet generalmente, porque como ellos ya tienen muchos switch por todos lados y todo esto, no les cuesta mucho implementar por ahí un puerto más y todo esto. Algo que sí cuesta para una infraestructura, ¿no? Como un centro comercial, como un hotel, porque obviamente, a diferencia de un data center, no va a tener switches por todos lados o puertos disponibles de conexión, ¿no? Es más fácil de pronto cablear simplemente y llevarlo por todos lados. Mientras que en un data center sí hay mucha disponibilidad de ese tipo de elementos, ¿vale? Bien, entonces, em, ahora, ¿qué tipo de cosas vamos a encontrar? Aquí, de cajón, en el punto anterior,
quiero un centro comercial, siempre pensemos mucho en el usuario, pensemos en qué es lo importante para un centro comercial. Un locatario que quiero hacer, simplemente quiero saber cuánto consume para cobrarlo. Porque de verdad, internamente, el consumo es como una casa, es muy parecido, es bajito. O sea, serán equipos, seguro luminaria, serán no sé, luminaria o la caja registradora, las computadoras, las luces por ahí. Más allá de eso, música de repente, ¿no? Más allá de eso no hay mucho más consumo. ¿Ya? Entonces ese consumo no es tan alto realmente. A menos que sea un ancla. Un ancla, sí, ya no hablamos de una red aquí interna, ¿no? Sino una red que ya se conecta incluso hasta en media tensión. Un ancla me refiero a cuando, por ejemplo, en un centro comercial, un Real Plaza, ya por ejemplo, no sé, pues Topito, no, pensemos algo más pequeño. No sé, pues Bata, óptica GMO, todos estos son locales comerciales dentro de uno, ¿no? Pero por ejemplo, un Oeshle dentro de un centro comercial, ya esto es como un ancla. Esto es un ancla, porque este sí ya como grueso consume mucho más. Entonces, obviamente el tipo de medidor que va a ir acá sí va a ser mucho más sofisticado, porque acuérdense, también la precisión va de la mano con el porcentaje de error. Es finalmente la precisión es el porcentaje de error. Entonces, no importa que mientras el consumo es más grande, el porcentaje de error sea también más pequeño, porque la desviación, tanto para el usuario, le va a generar menos posibilidad de que pague de más, así como también para el que cobra va a tener menos posibilidades de cobrar de menos, ¿no? Bien, mientras que en un data center quizás también es importante el tema de la precisión, sí, acá es importante, pero generalmente cuando tenemos equipos que ya miden THD, que en algunos casos miden armónicos individuales, por ejemplo, quizás para las líneas de servidores, el tema de potencias THDs es suficiente, por lo general te van a pedir ya modas TCP, pero para cargas críticas, ahí sí vale la pena de preguntarse cómo es una carga. ¿A qué le llamamos cargas críticas? Cosas que dependen de otro, o sea, cargas que su operación afectan al resto. Imagínate, por ejemplo, lo siguiente. Imagínate que un data center, en una zona de data center, en una sala, eh, empieza a fallar el aire acondicionado o el sistema de refrigeración, para ser más exacto. Entonces, ahí sí, eso sí es esa carga hay que protegerla, porque ese aire acondicionado no puede parar. Entonces, por ejemplo, ahí ya no le conozco un medidor solamente que mida THD, ¿no? De repente ahí le pongo un equipo que mida armónicos. Y como quiero proteger esta carga de alguna forma, entonces yo quiero también saber si hay sobretensiones. Entonces le pongo un equipo ya de calidad de energía, ¿no? Donde me va a ver sobretensiones, va a poder ver si hay flickers, va a poder ver si hay fenómenos transitorios. Entonces, ese tipo de cosas. Y además que muchos de estos van a tener memoria. Entonces, ese es un punto importantísimo que, que me va a poder me va a poder darle un seguimiento mayor a este tipo de cargas que son críticas. ¿Ok? Bien, y cuando es una carga crítica ya hablamos ya también que un equipo de calidad de energía generalmente no baja de una precisión 0.5S, muy difícilmente. La mayoría tiene 0.5S, si no es 0.2S, o incluso si no es 0.1, ¿ya? Que es una precisión incluso mayor. Por ejemplo, algo que también puede definir eh, algo que puede definir también qué medidor utilizar, que no lo mencioné hace un momento, que es para un ancla, por ejemplo. Imaginemos un ancla, que es un equipo que va ya en la subestación misma, ¿no? A veces, como parte del requisito, el cliente final puede terminar utilizando ciertos protocolos de comunicación especiales, ¿no? Como, este, por ejemplo, hay un protocolo que es de la IS, ahorita no me acuerdo el nombre completo, que es que es un protocolo que es propiamente para subestaciones, o por ejemplo protocolos como el antiguo DNP3, también, también es un protocolo particular, entonces solamente ciertos medidores en el nivel de prestaciones van a poder tenerlo. Generalmente los medidores más sofisticados van a tener estas características, por lo general. Entonces esto es importante también. Entonces hemos visto, para crear líneas de servidores, lo básico, pero sí importa mucho el THD, porque el THD
me va a dar información si es que la distorsión armónica es mala. Entonces, muy probablemente va a haber mucha disipación de calor, podría sobresaturarse el neutro, en caso supere ciertos umbrales, ciertos valores límite. Hay valores límite que tanto los maneja, quienes he visto que ponen los valores límite ha sido la IEEE. La IEEE tiene una norma, creo que es la STD 512, ahí sí no me acuerdo exactamente la norma, creo que es la STD 512, que tiene unos valores admisibles de distorsión armónica tanto en corriente como en tensión. Incluso pone para casos de industria y para casos de infraestructuras o de uso general, ¿no? Entonces, si desean lo buscan o si quieren ese dato, si quieren luego me lo piden, no hay ningún problema, no lo tengo a la mano, no, creo que no lo tengo en esta presentación, pero ese tipo de datos, por ejemplo, me sirven para yo poder saber delimitar y poder generar una alarma en un equipo que pueda ver THD. Entonces ahí es importante que el equipo pueda ver THD porque mi carga es importante. Quizás no es crítica, 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 que se caiga un pedazo del servidor, quizás, no sé, o sea, no se va a caer, ¿no? Pero sí voy a poder identificar si hay un problema para evitar que se caiga, mejor dicho. Ahí está, eso es por ahí. Entonces, el THD me puede dar esa información de distorsión armónica para evitar que estos armónicos terminen dañando los electrónicos internos, ¿no? Porque obviamente los electrónicos también son los que generan, pero también las sobre temperaturas que pueden generar el fenómeno armónico, también afecta definitivamente a los mismos equipos electrónicos. Bien, y para caras críticas ya no solamente vemos THD, también vemos otros fenómenos de calidad de energía como transitorios, como flickers, como sobretensiones y subtensiones. Que me interesa, como es una cara crítica, me interesa a mí saber cómo se comporta, ¿no? Definitivamente. Bien, y para eso, ¿qué tenemos? Pues tenemos medidores sencillos y básicos como o sencillos y no tan básicos porque tienen muchas funciones interesantes, como el 3220, por ejemplo, que es un medidor que viene con doble puerto RJ45, que además tiene posibilidad de tener Profibus y Profinet. Y además, una de las particularidades que lo diferencian de la anterior opción es, por ejemplo, que tiene un web server, ¿no? La posibilidad de tener un web server es que el mismo equipo tiene un software embebido interno que nos permite conectarnos a él vía una página web, por ejemplo. No sé si han visto cuando tú vas a configurar tu router, tú entras a una dirección IP, ¿no? Ya igualito. Tú entras a la dirección IP del equipo que es RJ45, o sea, el equipo que tiene Modbus TCP, te conectas y vas a poder ver los consumos, por ejemplo. Es algo que es muy típico de los equipos que son Modbus TCP de Siemens, que tengan web server. Luego tenemos equipos más sofisticados como el 4200, por ejemplo, ¿no? O sea, lo menciono no tanto para que se queden con la idea de que, si este tiene tal característica u otra, sino para que vean cómo las características van evolucionando, ¿no? Eso me interesa que se queden. Entonces, por ejemplo, un 4200 es un punto más arriba, ¿no? Donde ya es casi un equipo de calidad de energía también, porque tiene medición armónica hasta el 64, que tiene además el perfil de carga que les decía, que esto me permite hacer un seguimiento constante a una carga crítica, por ejemplo. Y además que otro punto importante que una carga crítica necesita es un seguimiento de eventos. Por ejemplo, imagínate que el equipo, tú le pones un valor límite o tú le pones que cada vez que supera tal valor genera un evento. Entonces, esos eventos se van a guardar en una memoria de eventos para que yo cuando quiera yo hacer mi revisión de cómo le ha ido esa carga, yo pueda ver qué eventos ha tenido. Ah, mira, ha tenido sobretensiones, ha tenido subtensiones, veo que ha tenido flickers, o veo que ha tenido, por ejemplo, la potencia ha estado baja, el consumo, hace cuánto tiempo está baja, ese tipo de cosas me sirven. ¿Cuándo fue la primera vez que ocurrió el problema? Entonces, para eso están los eventos. Y los eventos son un montón, por eso que se guarda por mucho tiempo. O sea, mira, generalmente equipos como esto, mínimamente tienen como mínimo a veces 4096 espacios para eventos. Entonces, hasta que ya los 4096 eventos va a demorar bastante, ¿no? Los access y los SICAM, que tienen una función bien interesante, que obviamente esto es algo ya mucho de medidores de calidad de energía, donde el medidor te puede decir si el problema de calidad de energía, si hay un flicker, si hay no sé, una sobretensión, te dice si ha pasado aguas arriba de él o aguas abajo. Entonces, es una función muy, muy buena.
Además que tienen mayores rangos de ¿cómo se llama? De mayor frecuencia de muestreo. Por una cara crítica, la frecuencia de muestreo es importantísimo, porque mientras mayor es la frecuencia de muestreo, eso significa que también el equipo va a tener una mayor fidelidad, va a ser más confiable. Sobre el protocolo que les decía, que es un protocolo muy típico de subestaciones, es este de aquí, el 61850, ¿vale? Que es típico, típico, típico de subestaciones. Entonces, para eso tienes los SICAM y los Access. Ahora, cuando un equipo se lleve industria, los medidores también tienen que tener ciertas capacidades para adaptarse a la industria. Si bien actualmente yo les digo que los softwares, los SCADAs, tienen ya librerías que les permiten hablar en Modbus, o sea, usar protocolo Modbus, muchos clientes prefieren mantenerlo en Profibus o mantenerlo en Profinet. Entonces, los medidores para ese tipo de aplicaciones suelen tener tarjetas de expansión que les permite tener esas funciones. Y además, si por ahí tú tienes el medidor para una línea de producción y la línea de producción, por ejemplo, también tiene, no sé, un flujómetro por ahí de agua, por ahí tiene no sé, algún otro recurso que estés gastando y tienes una forma de medir ese recurso y el equipo que estás eligiendo que mide el recurso puede generar pulsos. Tú puedes conectarlo a los medidores de Siemens, como el PA 4200, por ejemplo, para hacer que cuente ese flujo, cuente ese recurso, ¿no? Cosa que cuando tú quieres ver cómo avanzaba el historial de consumos, tú puedas ahí mismo en un solo equipo ver todo. Y si tuvieras un software a vos arriba, poder incluirlo en mi reporte de gastos, como un gasto también el consumo de agua, el consumo de combustible y demás, ¿no? Ese tipo de cosas son muy importantes. Entonces, por eso generalmente para esas aplicaciones tienes de módulos Profinet, módulos Profibus, o también eh, no sé. También tenemos, por ejemplo, módulos que me permiten aumentar las entradas y salidas, justamente para esas funciones. Digamos que las dos entradas te quedaron chicas del 4200, si quieres usar más entradas, pues podrías usar una tarjeta de expansión de entradas, nada más. Ahora, algo que también he visto en el mercado es que muchas veces piden que tal protocolo sea nativo, si no es nativo, es nativo, no es nativo. Lo que importa ahí realmente es que funcione. Entonces, y de hecho a veces cuando el protocolo no es nativo, o sea, no viene con el mismo equipo y tú le pones como un accesorio y se vuelve como nativo, muchos equipos como que se vuelve como, no es que tú tienes que de pronto configurar y decir, sí, aceptar tarjeta y configurar la tarjeta, no. Que muchos de estos equipos, cuando tú conectas el socket de expansión, es automáticamente cambia, cambia internamente en los visualizadores de la pantalla y tú ya puedes ver, por ejemplo, a veces esa función adicional sin tener que hacer mucha parametrización. Entonces, esa es una de las ventajas también. Eso es lo que decía, ¿no? Medidor de gas, medidor de agua y demás, ¿no? Incluso mira, algo así. Esto lo puedes ver tranquilamente en tu equipo, ¿vale? Ahora, así como existe este tipo de tecnologías, también les quería comentar que hay otro tipo de tecnologías que son las tecnologías multipunto, ¿ya? Y esto sirve mucho para aplicaciones que les llamamos brownfield, que son aplicaciones donde inicialmente no estuvo pensado un sistema de monitoreo de energía, pero ahora se quiere hacer, ¿ya? También para situaciones donde sí están planificadas también sirve, pero sirve mucho para también estas soluciones donde inicialmente no estaba previsto y ahora se quiere implementar. ¿Por qué? Porque finalmente cuando tú vas a implementarlo no va a haber mucho espacio. Entonces tú necesitas que el sistema sea compacto. Entonces para ese tipo de sistemas tienes esta solución, que es SEMS3, que lo pueden buscar en el mercado como soluciones multipunto. ¿Por qué se llama multipunto? Porque es un solo equipito, que imagínate que esto es como un PLC, que se conecta a todo un sistema donde finalmente salen transformadores y los transformadores van a diferentes cargas. Pum, 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 pum. De tal manera de que en el mismo equipo yo puedo leer todo con un software embebido, con funcionalidades de web server que me permita generar ciertos pequeños reportes. Entonces, es un equipo
bestial en ese punto. O sea, ese tipo de equipos multipuntos sirven para cuando tengo muchísimos equipos, por ejemplo. Imagínate que tienes en un tablero, no sé, pues 30 cargas, o 42 cargas, 45 cargas, y tú quieres leerlas esas. Entonces, con un solo equipo, en lugar de poner, no sé, pues 15 medidores, 30 medidores, te pones un sistema multipunto que incluye puros solamente transformadores, que tiene un web server embebido, que es administrable, que te puede mandar hasta correos a veces, si tú le das obviamente conexión a internet, y de esta manera puedas administrar algo más compacto, menos espacio, menos trabajos mecánicos en un tablero existente, y eso me ayuda a que también la solución sea más rápida. Aquí se ven, por ejemplo, transformadores de núcleo cerrado, pero también los sistemas, tanto de Siemens y de seguro también del mercado, tienen aplicaciones em, con transformadores de núcleo partido. Entonces, hay la solución en el mercado, solo falta utilizarla. O sea, a veces el espacio no tiene que ser un motivo para no implementar algo de gestión de energía. Si tengo poco espacio, también lo puedo hacer, ningún problema. Y muchas veces estos sistemas, en el caso de Siemens lo cumple, que es un SEM3, viene con un software embebido interno. Miren la cantidad de espacio que ocupa, nada. Arriba está la regleta y el equipo que está abajo. Aquí está siempre súper separado, ¿no? Pero imagínate, este espacio, en lugar de conectar, pues no sé, 15 medidores. Ya es un ahorro de espacio brutal. Entonces, esta, por ejemplo, son las vistas internas que tienen este tipo de componentes que se llaman web server del SEM3. Es un web server no solamente de visualizar variables, sino también es un web server de, de, de administración, porque voy a administrar los equipos, voy a asignarles IP, voy a poder ver el consumo y todo eso, ¿no? Esa es una de las funciones muy, muy buenas, que de hecho yo no he visto muchos competidores en el mercado que tengan soluciones así de robustas este, y que lo tengan y lo hayan usado anteriormente. Por ejemplo, nosotros tenemos esos equipos incluso instalados en nuestras mismas oficinas de Siemens. Entonces, son muy, muy útiles porque para alguien que está comenzando, para alguien que no quiere invertir en un software, que alguien que no quiere invertir en algo muy grande, quiere comenzar algo pequeño porque no tiene mucho presupuesto, no tiene mucho CAPEX, entonces, este, esta es una solución viable para aplicar. Si bien es una solución ciega, porque ciega, no hay pantalla, tú te conectas con un computador y ya está. No es que el computador tiene que tener un software especial, no es que el computador tiene que ser una computadora de la NASA, no. Una computadora común y corriente, como cuando configuras tu router. Así la pongo. Entonces, eso es algo muy bueno, que ayuda mucho a alguien que está comenzando bastante con el tema de eficiencia. Y si luego yo quiero, por ejemplo, llevar este sistema a un sistema aguas arriba más complejo, se puede hacer sin ningún problema. Bien. Otra solución que hay en el mercado son los gateways IoT de energía. ¿Por qué se llama IoT de energía? Porque no solamente IoT, Ítalo. Porque si bien el equipo, ustedes lo pueden haber visto en otras aplicaciones, es como un IPC, es un mini computador, tiene un conjunto de softwares, de elementos embebidos dentro del mismo equipo que ayudan a que el equipo pueda tener más funcionalidades. En sí, en resumen, este equipo tiene tres funciones. ¿Ya? Primero que nada, es un web server para visualizar todos los medidores que están conectados a él. Ahorita van a ver cómo se conectan. Va de esta forma, miren. A- Así. Tienes el web server, el equipo, tiene su web server. Entonces en el web server tú vas a poder ver el consumo de todos estos equipos y además ver un poco el histórico hasta cierto tiempo, ¿no? Obviamente porque es una memoria, si se llena va borrando lo anterior, ¿no? Esa es una de las funciones, puede ser el monitoreo in situ. Esto es como un mini computador, entonces nuevamente, muy parecido al otro caso. Es un equipo que se conecta a medidores existentes o medidores que tú puedas instalar desde cero, de tal manera de que en el mismo equipo vas a poder ver los consumos y todo esto y no necesitas un software especial para hacerlo. No es que de pronto tienes que comprar una licencia, no, no. Estos equipos vienen todo puesto ya. Es para alguien que incluso puede que no tenga una red de comunicación desarrollada, pero él quiere algo in situ, todos los meses va a conectarse para descargar información de un solo golpe. Este equipo es un buen equipo para eso también. Es un PowerShell 3000, sirve mucho para este tipo de aplicación. De hecho, si alguien se anima y le llama la atención y quiere explorar un poco más este equipo, me puede escribir sin ningún problema. E incluso tenemos uno de estos equipos en nuestra sala de entrenamientos de Siemens, por si alguien quiere hacer una visita. Así que atentos a las redes sociales. Aprovecho este espacio, disculpen que lo aproveche. Estén atentos a las redes sociales porque van a lanzar muy pronto también eh,
visitas a nuestro showroom para que puedan ver equipos, puedan ver cómo funcionan y todo esto. Eso es bien interesante. O también, si desean que los visite y pueda hacer algunas capacitaciones, yo con muchísimo gusto lo podemos coordinar también con el equipo del CEP y lo podemos hacer, no hay ningún problema. ¿Vale? Em, Otra función que, de hecho, el que estuvo atento por ahí y vio cuando lo puse, es que me sirve también como un medio, un gateway de transferencia de datos, porque imagínense que yo inicialmente no tengo, solamente quiero esto, pero me gustó todo y ahora quiero funciones nuevas. Quiero ahora reportes, quiero ahora reportes automatizados, personalizados, quiero que me llegue por correo y todo esto. Ya, quiero algo más complicado, más complejo. Bueno, ahora puedo adquirir un software, como por ejemplo el Power Manager, que es un software donde yo ahí sí necesito un servidor, le voy a instalar un servidor, una computadora que esté prendida todo el tiempo, donde le voy a poner el software. Este software va a generar una base de datos, lo lee del Power Center y va llenándose de datos para luego en el software que yo he comprado, que ya sí tengo una licencia y tengo un servidor, yo ahí voy a exportar reportes y todo demás. Sirve también como eso. Y una tercera función, que es una de las más interesantes, es que el equipo sirve también como un medio para canalizar la información hacia la nube. Entonces, es un equipo que lee todo tipo de medidores, sea Siemens o de terceros. Por eso acá dice simplemente Modbus Device, no sé si leyeron por acá, que me pueda servir, uno, para hacer un monitoreo aislado, donde no tengo sistemas de comunicación cerca, donde de pronto no tengo el poder adquisitivo para poder implementar toda una red de comunicación o para comprar un servidor y demás, sino que el mismo equipo lo puede hacer todo, a un nivel básico, lógicamente, no esperemos tampoco que tenga 1000 funciones, ¿no? Para un nivel inicial, ¿no? Ahora, si yo quiero un nivel siguiente, puede ser un software instalado en una computadora. O si de pronto no tengo también un servidor y no quiero preocuparme de mantenimientos de servidores, no quiero preocuparme de comprar una computadora muy potente, de preocuparme por la memoria y demás, pues también el equipo me sirve para conectarme a la nube. Sea nube Siemens, sea Azure, sea Alibaba, sea AWS, la nube que sea. Lo único que importa es que acepte conexión vía MQTT, nada más, que es el protocolo totalmente abierto y normal para las aplicaciones en nube. Entonces aquí yo tengo un poco las vistas de cómo se ve el equipo, cómo se ve el web server del equipo, para que vean, es muy interactivo, es como widgets, como si fuera la pantalla de un celular, es muy fácil de utilizarlo. Y si ustedes tienen un tablero con medidores, equipos, y medidores o de pronto interruptores con capacidad de medición, los puedes leer y los vas a ver luego en la herramienta, en el equipo. Si por ahí uno adquiere un HMI que tenga funciones de explorador y lo conecto a la red, no va a haber ningún problema y voy a poder también leerlo. Aquí tengo un pequeño video para que ustedes también puedan ver un poco cómo es este sistema. Vamos a activar un poco el audio. Share sound, para que ustedes puedan ver cómo funcionan este tipo de equipos. Miren, este es el equipo que les decía. Vamos a poner play nuevamente. Es un equipo bastante moderno, que va a poder obviamente enfrentar esas necesidades que actualmente el mercado necesita. De hecho, voy a aumentar un poco la velocidad, está un poco más rápido. Ven cómo tiene sus widgets, es fácil de programar, simplemente los vinculo al equipo, es casi un plug and play, la verdad. Esa es una de las ventajas que tiene este tipo de equipos, muy orientados al mundo eléctrico, entonces obviamente uno quiere algo sencillo, ¿no? Simplemente este programa, se eliges el widget, y vas así ahí programando tu sistema. Para luego ya, una vez que yo ya tengo mi sistema, ya puedo ver mis consumos, puedo ver cómo funciona internamente, en periodos de 15 minutos, de 10 segundos. Entonces, ese tipo de cosas ayudan mucho para alguien que recién está comprando su sistema. Y si luego quiero importar la data para trabajarlo como un Excel, lo puedo hacer. Miren, acá no sé si vieron aquí, vamos a pausar un ratito. Miren, mucha gente me pregunta a veces también, eh, y también he escuchado a veces que la gente por ahí me presionan diciéndome, oye, pero ¿por qué no mejor en lugar de un medidor te compras un interruptor que mide internamente? Y uno dice, pucha, y más caro a veces, porque claro, el breaker a veces me sale más caro cuando si yo pongo el breaker, el medidor bajo un transformador, a veces sale más barato.
¿Qué beneficio uno, por qué uno tendría Ítalo que irme por un interruptor como edición? Porque actualmente, al menos en Siemens, los interruptores como los 3VA de Siemens que tienen medición incorporada, tienen una función llamada monitoreo de la condición. Y justamente ese tipo de herramientas les puede sacar el jugo. ¿Qué es el monitoreo de la condición? Me dice el tiempo de vida de un equipo. Mayor a 8 años, mayor a 10 años, menor a 2 años, y así, ese tipo de información. Para yo poder predecir cuándo el equipo va a llegar al cero, y cuando llega al cero sé que ese equipo ya no me va a proteger correctamente. Entonces, eh, es una forma de yo pueda reducir la posibilidad de paradas intempestivas, y es una forma también de poder programar con información en mano mis reemplazos de equipos, mis retrofits y demás. Entonces, es algo muy, muy bueno, que es algo muy nuevo. Si a ustedes les gustaría saber más de eso, pueden buscar en internet monitoreo de la condición. Es algo muy, 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 muy interesante. Entonces, ahora, algo que por ahí seguro alguien va a preguntar, me voy adelantando la pregunta. Aún no he leído las preguntas, chicos, por si acaso. Aún no he leído las preguntas, no se preocupen, no me he olvidado. Este, eh, este web server, tú compras el equipo y este web server viene por defecto. No es que tú tienes que pagar una licencia especial para usar el web server, no, nada que ver. Todo viene incluido. Esa es una de las ventajas, es una de las ventajas, este, es una de las ventajas de poder tener un sistema integrado de esa forma, ¿vale? Un sistema que tenga todas estas capacidades, que tenga estas funcionalidades, que me evite comprarme un servidor y demás, ¿vale? Esa es una ventaja muy buena. Como ven, es muy sencillo de utilizar, tiene un montón de funciones, funciona como si fuera los widgets del celular, entonces es muy amigable para alguien que está comenzando. Incluso si luego quiero descargar la información, sin ningún problema yo lo puedo descargar. Por ahí van a escuchar funciones de exportar información. Entonces, los animo a que si les interesa los pueden explorar también, ¿no? Entonces, hasta ahí es todo lo que es temas de medición. De aquí vamos a hablar un poco de software, ¿ya? El software que tiene Siemens en la unidad de negocio de Electrical Product de baja tensión es Power Manager. Es un software que cumple la ISO 50001, ISO 50003. Eso es lo que no mencioné anteriormente, por cierto, también. El equipo cumple también con esos requisitos para auditorías energéticas. Es decir, que el equipo tú lo usas y los reportes que te bota es suficiente para poder hacer este tipo de ¿cómo se llama? De pequeñas auditorías. ¿Sí? Por si acaso. Bueno, el software obviamente también va a cumplir con lo mismo, con esas auditorías, con esos reportes. Se puede integrar a cualquier marca, no importa, no es que de pronto hay licencia, no es que los equipos se licencian de pronto por equipos que son Siemens y equipos que no son Siemens. No, no, acá Siemens es muy práctico en ese tipo de cosas. Licencia 20 dispositivos, los 20 pueden ser no Siemens o los 20 pueden ser Siemens, no hay ningún problema, no hace falta. Y en el caso de los bases de datos, usa bases de datos SQL. Entonces, obviamente, si yo tengo un buscador SQL, lo podría vincular y va a ser mucho más fácil que yo pueda apuntar a datos, ¿no? Sí, una ingeniería sencilla, fácil de arrancar, tiene ahorros rápidos. Tiene reportes que me van a servir para poder hacer mis análisis. Uno de los reportes más interesantes que existen en este tipo de software es el diagrama Sankey. Es un diagrama, por ejemplo, de flujo, donde por porcentajes y por una tabla de árbol, puedo yo ver dónde se consume más, dónde se consume menos, y de esta forma yo poder buscar las oportunidades de mejora. ¿Vale? Esto es un poco una visión rápida, tampoco quiero este, darles demasiada información, porque ya obviamente ya vamos a mejorar la demanda en ese punto. Definitivamente es personalizable, tú puedes configurar de la forma que quieras, puedes ponerle una GUI, tipo que se vea como una SCADA, no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora, intentamos que la diferencia entre una SCADA y un software de monitoreo de energía está en que una SCADA funciona a tiempo real porque está controlando un proceso. Un software de monitoreo de energía, de gestión de energía, no necesita eso, porque obviamente, a menos que lo quieras vincular a una función de control, ahí sí importa que ahí aumentar la tasa de muestreo, y ahí lo vinculas con el SCADA para que el SCADA tome una acción. Pero si lo buscas para monitorear energía y todo eso, la verdad, esto funciona así por periodos de tiempo, porque los resultados los vas a evaluar con información acumulada, con información que has guardado. Entonces, esto es importante de mencionar.
Bien, está de más decir que también podemos tener sistemas descentralizados, con muchos servidores con interconectados entre ellos. Si de pronto yo tengo una empresa y tengo varias zonas y cada zona tiene su Power Manager y quiero interconectarla, no hay ningún problema. Eso es muy fácil. Existe ya la solución para eso, o sea, no hay que inventársela. Y luego para las personas que de pronto les llama la atención en las aplicaciones son cloud y tienen su Power Center o tienen equipos adicionales, yo lo puedo conectar a la nube directamente. Y la ventaja de un software en la nube, por ejemplo, a diferencia de un software en un servidor, es que ya no me, si bien pago una suscripción anual, ya no voy a pagar por mantenimiento de un servidor, ya no voy a pagar por preocuparme por si el equipo tiene polución, si hay que reemplazar la RAM, si hay que cambiar el procesador, no, ya no me preocupo por eso. Ya no me preocupo de tener personal calificado para hacer ese tipo de trabajos, porque ya en la nube lo hacen. Ya no me preocupo de las actualizaciones, porque el mismo equipo se actualiza solo, en background, en segundo plano. Este, Así como también ya tampoco me preocupo de pronto de crearme tantos reportes, porque muchas veces cuando las aplicaciones son en la nube, ya todas las funciones están desarrolladas, porque es como que lo conecto, lee y empieza a poder mostrarme data en un formato especial que tenga la aplicación. Entonces, es una de las ventajas. Bien, estimados, quise ser breve en ese punto, porque quería dar también un espacio para las preguntas, no quiero irme sin responderlas. Entonces, vamos a proceder a ellas. Eh, ¿Las voy leyendo yo nomás? ¿O alguien me las va leyendo? Disculpen. Ingeniero, buenas noches. ¿Me Sí, escucha? sí, sí. Gracias, ingeniero, por la ponencia. Excelente presentación. Ahora vamos a responder las dudas que tenemos Ajá. en el chat del Zoom. Mm, exacto. A ver. Ingeniero, ¿me puede ayudar por favor con el chat? Porque hace poco salió mi Zoom y ya no lo tengo grabado aquí Ah, no te las... preocupes. Sí, yo sí lo pude estar conectado todo el tiempo. Vamos leyendo uno por uno. A ver, aquí tengo uno. Aquí me pregunta Kevin Peña. Me dice, para los PL, se consulta, para los PLC sí me se usa, ok, sí es el día Portal, sí. Para los medidores, ¿qué se podría utilizar? Para los medidores se podría utilizar el mismo programa. Para, ¿qué programa para realizar un control remoto? Ya, ahí es muy importante. Control remoto, no sé si aplica para un medidor, porque un medidor no te genera acciones más allá de las alarmas. Entonces, yo creo que lo que tú quieres referirte, y ya si quieres luego me lo confirmas por el chat, es que creo que es monitoreo remoto, ¿verdad? Saber con dónde guardo la información, o cómo hago para acceder a la información que tiene guardada. Pues hay muchos softwares. Eh, em, por ejemplo, si quiero acceder a la información guardada en el equipo, hay un software gratuito llamado PowerConfig. Con el PowerConfig yo puedo descargar cualquier información guardada en el equipo, que el equipo guarde. Ahora, ojo, no todos los datos se guardan, depende mucho de la complejidad del equipo. Recuerda que yo dije que hay medidores que tienen mucha memoria, poca memoria, guardan muchos datos, no guardan muchos datos, guardan perfiles de carga, no guardan perfiles de carga, guardan solamente algunas variables. Entonces, eso implica, eso influye bastante. Entonces, lo que guarda el medidor, si lo quiero descargar cada cierto tiempo, uso el Power Config, es gratuita la herramienta, la descargo de la portal de Siemens, lo uso y ya está. Si yo quiero un software que lo que haga es una base de datos, para partir de la base de datos, este, pueda generar reportes, ahí sí necesito el Power Manager, que es un software que me sirve para poder hacer ese tipo de funcionalidades. Todas las marcas tienen su software, no se preocupen, o sea, no es solamente Siemens, o sea, lo tienen y pueden ustedes indagar por ellos. Pero sí tenemos los dos. Power Manager tiene un costo de licencia porque es un software de monitoreo de energía, de gestión de energía. El Power Config no lo tiene porque es un software de comisionamiento, visualización y de descarga de información que tiene el equipo. Entonces, obviamente no tiene costo. Eh, sí, justo ahí respondí la misma pregunta de Wilmer, si tiene un software, si es este software, es gratuito, sí, depende de cada uno. Uy, creo que no más consultas. No sé si alguien más tendrá alguna consulta. Pensé que habría más dudas, pero parece que son todas las que hay allí. No sé si habrá más consultas. No sé si te van a dejar alguna consulta en el Facebook ahí, Quizá estimada. más adelante cuando lo subamos a la plataforma y tengamos bastante consultas que resolver.
Sí, y quizás ahí nos Ah, volvemos a conectar y las resolvemos al ajá, toque. O las mandamos claro, ahí, tenemos generamos un pequeño espacio y las determinados bloques respondemos. de No hay ningún preguntas. problema. Sí, está bien. Muchas gracias, ingeniero, por haber, Ítalo Gámez, por haber tomado el tiempo en esta oportunidad de poder Ujú. capacitarnos y exponernos sobre los temas en selección adecuada de medidores según el segmento de mercado y características. Ujú. Gracias también a los participantes por hacer parte de SEP Learning, sobre todo que haya sido muy beneficioso para todos aquellos que han estado conectados y muy atentos a esta oportunidad. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. El contacto del ingeniero Ita la mesa está ahí también. Y si desean adquirir las PPTs o el material didáctico, pueden hacerlo mediante el número que hemos enviado en el chat del Zoom para que puedan tener las PPTs. También el ingeniero nos pueda brindar ese material. Ujú. Buenas noches. Sigan teniendo una bonita semana. Igual, ingeniero Ítalo, muchas gracias. Y éxitos y mucha salud. Eso sería todo por hoy. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Que tengan una buena semana y que les vaya muy bien. Hasta luego.